Jóvenes, buenas tardes. ¿Delegado estás? Buenas tardes, doctor. Sí, Hola. doctor, ya se puede. ¿Se me escucha bien y se ve mi clase? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se le escucha y sí se puede observar la pantalla. Ya, voy a empezar, ¿ya? Ok, si hay alguna intercurrencia me avisa, delegada. Jóvenes, buenas tardes. Vamos a tener 30 minutos de esta clase. Miren, esto este, es diferente a lo que normalmente hacemos en insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora... Lo que vamos a hacer ahora con ustedes es hablar de lo nuevo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque ya tienen que manejar conceptos nuevos ustedes. Entonces, recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy antigua. Se encontró una momia hace 3.500, o sea, con una antigüedad de 3.500 años, una momia egipcia ya con insuficiencia cardíaca, y desde ahí ya muchas cosas han cambiado. Ya tenemos guías nuevas de insuficiencia cardíaca, tanto la europea que salió el año pasado y la americana que ha salido este año. Entonces, no pretendo que ustedes las lean, pero tienen que estar en contexto de que hay cosas nuevas que han cambiado, que hay cosas que ustedes en sus libros todavía no lo van a leer. De ellos, por ejemplo, que la insuficiencia cardíaca hay un nuevo algoritmo, hay algunos términos que posteriormente lo vamos a saber. En la clase de hoy solamente vamos a hablar de insuficiencia cardíaca crónica, porque la insuficiencia cardíaca aguda la va a dar el doctor Sanés. Pero hay nuevos conceptos que ustedes tienen que manejarlos bien. Y de esto nosotros, tenemos que tener en consideración que hoy en día en insuficiencia cardíaca se habla de los 4 pilares de insuficiencia cardíaca, en insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, y a los cuales le han llamado los 4 fantásticos. ¿Y por qué se hablan de los 4 fantásticos? Porque son los 4 pilares los que han demostrado disminución de mortalidad, y eso es importante en ustedes que tengan que saber. Es importante que recuerden ustedes que la disminución de mortalidad en insuficiencia cardíaca crónica es el objetivo principal, aparte de la disminución de signos y síntomas y aparte de la rehospitalización. Dentro de ellos, de los 4 fantásticos, tenemos nosotros jóvenes, nosotros tenemos a los beta bloqueadores, tenemos a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona, y los otros 2 fantásticos son los ARNIs, los inhibidores de los receptores de la neprilicina, y los inhibidores de la enzima SGLT2. Esto en cristiano, ¿qué significa? Que estos 4 grupos nos van a disminuir mortalidad, pero esto en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Ya se tiene para el año pasado la nueva definición de insuficiencia cardíaca. Y la definición de insuficiencia cardíaca no ha cambiado, sigue siendo un cuadro clínico, un síndrome clínico con los signos y síntomas que ustedes conocen, que es la disnea, la ortopnea, el edema de miembros inferiores, pero siempre tiene que estar asociado a una anomalía estructural y o funcional del corazón. Obviamente estas anomalías estructurales y funcionales del corazón tienen que ser resultado del incremento de las presiones intracardíacas elevadas o un inadecuado gasto cardíaco en reposo o durante el ejercicio. Debemos recordar de que dentro de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca ahora se pone como criterios, más que criterios, se habla de signos, de síntomas típicos y de signos específicos. Dentro de los síntomas típicos tenemos a la ortopnea, tenemos a la disnea paroxística nocturna, y dentro de los signos bien específicos vienen a ser al reflujo hepatoyugular, al tercer ruido, todo lo que nosotros ya conocemos. Hay signos poco típicos, hay signos menos específicos y síntomas poco típicos, pero en general hay que recordar eso. ¿Cuáles son los signos más específicos y los síntomas típicos que se producen en la insuficiencia cardíaca crónica? Ya. Ahora, el algoritmo del diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica es, primero tengo signos y síntomas y tiene que tener una cardiopatía estructural asociada.
Ahora, ¿cómo vamos a corroborar esa cardiopatía cardíaca, esta lesión estructural asociada? Por lo menos con alguno de los siguientes criterios. Si no tengo péptidos natriuréticos, debo evidenciar congestión pulmonar. Entonces, los péptidos natriuréticos son de suma importancia para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sea el BNP o el proBNP. Recuerden ustedes que los péptidos natriuréticos se liberan en la aurícula, ¿cierto? Y se incrementan en la aurícula cuando se incrementa la precarga. Entonces, la definición universal de insuficiencia cardíaca te dice que tiene que haber una lesión estructural. Ahora, recuerden esta diapositiva también que es muy importante. La insuficiencia cardíaca tiene que tener 3 fenotipos. Con fracción de eyección reducida, si la fracción de eyección es menos de 40%, fracción de eyección preservada, si la fracción de eyección es más del 50%, y la fracción de eyección que está entre 41 y 49 es aquella que le vamos a llamar con fracción de eyección levemente reducida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la evidencia que existe, la mayor parte de evidencia que existe está asociada a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, con fracción de eyección menos de 40%. Entonces, tanto los americanos como los europeos han clasificado esto, ¿no? Llévense a casa eso, fracción de eyección reducida menos de 40%, fracción de eyección preservada más de 50% y intermedia o levemente reducida entre 41 y 49%. Un término que se llama fracción de eyección mejorada que hablan los americanos es cuando si un paciente estaba con menos de 40% y yo he dado medicación, he dado tratamiento, esto puede mejorar. Y en la segunda evaluación ya sube no de menos de 40, sino a más de 40, 41, 42, y ahí ya sería fracción de eyección mejorada. Pero en términos generales, para nosotros existe los 3 fenotipos, y dependiendo qué fenotipo de insuficiencia cardíaca, yo voy a tener ese tipo de cuadro. Ahora, clásicamente ustedes también recordarán, jóvenes, por sus estudios de fisiopatología y semiología, que la insuficiencia cardíaca tiene 4 estadios. Tenemos el estadio A, es el paciente que está en riesgo de insuficiencia cardíaca. El estadio B es el paciente que le llamamos la preinsuficiencia cardíaca. El estadio C es la insuficiencia cardíaca sintomática y el estadio D es la insuficiencia cardíaca avanzada. En el estadio A del riesgo de insuficiencia cardíaca está, por ejemplo, el paciente con riesgo de hacer esto. Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente renal, un paciente fumador, por ejemplo. Ahora, en el estadio B, la preinsuficiencia cardíaca, tenemos al diabético hipertenso que ya ha hecho hipertrofia ventricular izquierda, que ya tiene evidencia de incremento de presiones de llenado. En el estadio C tenemos la insuficiencia cardíaca sintomática. Entonces tenemos la insuficiencia cardíaca sintomática que es aquella que sirve, que produce síntomas, valga. Puede ser el diabético hipertenso que tiene hipertrofia ventricular izquierda que ya hace síntomas, o el coronario que ya hace síntomas. Y obviamente en la insuficiencia, en el estadio D, ya tenemos la insuficiencia cardíaca avanzada. Típico paciente que está limitado por los síntomas y viene recurrentemente de emergencia para hospitalización. Entonces, la insuficiencia cardíaca, conforme ha pasado el tiempo, se va incrementando. Y recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca es directamente proporcional a edad. Entonces, el 1 a 2% de la población mundial tiene insuficiencia cardíaca. Y miren ustedes esta diapositiva, que a mayor pasen los años, vamos a tener mayor pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden que la primera causa de mortalidad en el mundo son enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, quienes quieran ser cardiólogos, bienvenidos al grupo, porque trabajo van a tener. Probablemente muchos de ustedes nos atiendan a los que estamos hoy, ahora acá. Entonces, la insuficiencia cardíaca, tanto en varones como en mujeres, se ha ido incrementando a lo largo de las décadas anteriores y va a seguir incrementándose, dado que la mayor tasa de pacientes es en pacientes ancianos, vamos a tener incremento de estos. Miren, el 10% de los pacientes mayores de 80 años tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora hay un porcentaje alto de pacientes de esta edad que sobreviven. La otra pregunta es, ¿cuál de los 3 fenotipos es más frecuente? Entonces, la respuesta es
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Representa el 60% de los casos. Más frecuente en varones y mujeres, la relación es similar, 50-50. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tengo sospecha de insuficiencia cardíaca, tengo factores de riesgo asociados, tengo signos y síntomas, y encima tengo un electrocardiograma, el paso siguiente sería hacer un BNP o ProBNP. Dosar en sangre BNP o ProBNP. Pero si no tengo, no hay en nuestra institución, lo que sigue es hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a dar hallazgos anormales y nos va a clasificar frente a qué fenotipo estoy. Entonces, yo no puedo hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca solamente con signos y síntomas. Tengo que tener una lesión estructural. Y esa lesión estructural me la va a dar el ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma les va a decir, estoy frente a una fracción de eyección reducida, fracción de eyección preservada o fracción de eyección intermedia o levemente reducida. Punto de corte es 40%. Muy bien, una vez que yo ya he hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con mi ecocardiograma, tendré que buscar la etiología e iniciar tratamiento. Esto es más de lo mismo, esto es lo que yo usualmente hacemos, este es el algoritmo que plantean los americanos, esta es la guía de este año, pero es lo mismo, ¿no? Siempre tipificar frente a qué situación estoy. Entonces, la guía también dice, todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica debe tener BNP o ProBNP, debe tener un electrocardiograma, debe tener una placa de tórax, debe tener un ecocardiograma y debe tener todos los exámenes de rutina, incluido perfil tiroideo, dosaje de hierro, incluyendo todos los test asociados a comorbilidades, es decir, si es diabético, glucosa, urea, creatinina, dosar hormonas tiroideas, electrolitos, etc. Y esto en general para buscar la causa. Y como verán ustedes, ahí es clase 1, es decir, todo está recomendado, sí o sí, se tiene que hacer. Ahora, si bien es cierto, los péptidos natriuréticos ayudan al diagnóstico, algunas veces pueden haber causas no asociadas a elevación de péptidos natriuréticos. ¿Cierto? Muy bien. Existen pruebas diagnósticas. Cuando yo no tenga, si yo puedo tener a la mano tengo el ecocardiograma, pero en este ecocardiograma no se ha podido evidenciar, no se tiene buena imagen, puedo hacer una resonancia magnética cardíaca, si está en mis manos. O cuando sospeche de cardiopatías infiltrativas. Entonces, esto me va a decir si tengo un cuadro, si necesito realmente o no una resonancia cardíaca magnética. Ahora, ¿cuándo hacer una angiografía coronaria? Cuando yo sospecho de que ese paciente esté asociado a enfermedad coronaria, si la insuficiencia cardíaca es isquémica. Otra cosa importante, las dos causas principales de insuficiencia cardíaca en el mundo es cardiopatía isquémica y hipertensión arterial. En el mundo es cardiopatía isquémica. En nuestro mundo, en nuestro país, la cardiopatía hipertensiva es la primera causa de insuficiencia cardíaca. Luego seguida de cardiopatía isquémica y segundo y tercero de cardiopatías valvulares. ¿De acuerdo? Puedo hacer angioten, sí, cuando no tengo a la mano. Test cardiopulmonar cuando veo que un paciente va a pasar a un programa de trasplante. Muy bien. Básicamente lo que hemos venido ahora. Falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Y esto es lo que ustedes tienen que recordar, y esto ustedes ya lo saben por fisiopatología. Cuando yo manejo un paciente con insuficiencia cardíaca, el objetivo de iniciar fármacos con este paciente es primero reducir mortalidad. Segundo, disminuir o prevenir hospitalizaciones recurrentes. Dos. Tercero, mejorar la clase funcional y el estado clínico del paciente. Es decir, si un paciente tenía clase funcional 3, digamos, este paciente se agitaba al hacer sus actividades cotidianas, nuestro objetivo es que mejoren su capacidad funcional, pueda caminar, pueda hacer su actividad física normal, pueda subir al segundo piso, etc. Entonces, ¿a través de qué hago esto? A través de modular el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ustedes saben que el sistema renina, angiotensina, aldosterona es el que está involucrado en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Está involucrado el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿cómo modulo el sistema renina, angiotensina? Inhibidores SECA o los bloqueadores de receptores de angiotensina. Luego, ¿cómo podría modular también esto? Con los ARNIs. Los ARNIs son los inhibidores de la neprilicina.
Luego tengo los beta bloqueadores y tengo los antagonistas de mineralocorticoides. Entonces, ¿qué dice la guía? Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida deben recibir inhibidores SECA, beta bloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides como la espironolactona, y aquí se agregan ahora nuevos fármacos que ustedes tienen que saberlo. Dapaglifosina o empaglifosina. Y ha entrado con mucha fuerza y también parte de los fantásticos, los ARNIs, que es la combinación de sacubitril asociado a valsartán. El sacubitril-valsartán disminuye mucho más que los inhibidores SECA la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida. Y esta es una diapositiva que demuestra que, por ejemplo, es una diapositiva antigua, pero en la cual se demuestra que el uso de enalapril comparado con placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuía mortalidad. Perfecto. Copérnicus fue otro estudio que demostró que carvedilol versus placebo disminuía mortalidad en insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos a los beta bloqueadores. El CIBIS fue un estudio que demostró que el bisoprolol disminuye mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El MERIT fue otro estudio que el metoprolol disminuye mortalidad en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, sea ustedes que decidan por usar carvedilol, bisoprolol o metoprolol, cualquiera de ellos disminuye la mortalidad, miren, aproximadamente 35%. Entonces, el impacto de la mortalidad en este tipo de pacientes es notable. Luego, los antagonistas de la mineralocorticoides, como la espironolactona o la epleronona, disminuyen la mortalidad. Este es el estudio RALES con espironolactona, este es el estudio énfasis con epleronona. Los dos estudios probaron que disminuían mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo tengo que usar medicamentos que disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Este es el impacto de los antagonistas de receptores de angiotensina, por ejemplo, losartán, el valsartán, los inhibidores SECA. Este es el impacto con los beta bloqueadores, que es casi el 35%. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que también tienen ese impacto casi el 30%. Y eso es década del 2000 hasta el 2010. Sin embargo, ya estamos en otra época, en otro momento, donde salieron dos nuevos fármacos. Los inhibidores de la neprilicina angiotensina versus enalapril. Entonces, si ustedes ya sabían que enalapril disminuye mortalidad, sobre el enalapril se creó otra droga, que es la combinación de sacubitril y valsartán. Entonces, comparado este nuevo fármaco con enalapril, un ARNI, se llaman, son los ARNIs, inhibidores de la neprilicina, demostraron que estos estudios disminuyeron mortalidad. Es decir, los ARNIs comparado con los inhibidores SECA son mejores, sí son mejores. Disminuyen mortalidad, disminuyen tasas de hospitalización y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿qué hacen los ARNIs? Ustedes deben recordar que los péptidos natriuréticos auriculares son buenos. Son péptidos natriuréticos que nos sirven para, su mismo nombre lo dice, los péptidos natriuréticos producen natriuresis, te eliminan sodio y te eliminan agua. Y si estamos en el contexto de la insuficiencia cardíaca, mejoran la precarga. Lo otro, también los péptidos natriuréticos tienen relación indirecta con la inhibición del sistema renina-angiotensina. Entonces, si ustedes tienen mayor cantidad de péptidos natriuréticos, sería mucho mejor para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, existe una enzima que degrada los péptidos natriuréticos. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama neprilicina. Entonces, si yo uso un fármaco que inhibe a esta enzima para tener más péptidos natriuréticos, obviamente mi resultado será mejor. ¿Y eso qué es? El sacubitril asociado al valsartán. Muy bien. Y entonces, en este estudio, los ARNIs demostraron que disminuían mortalidad, manejaban mejor los péptidos natriuréticos comparado con enalapril solo. Por lo tanto, estos pacientes deberían recibir este tipo de fármacos. El otro fantástico y el otro pilar de la insuficiencia cardíaca es este antidiabético que se llama los inhibidores de la SGLT2. Los inhibidores de esta enzima, que vienen a ser dos fármacos, la dapaglifosina y la empaglifosina, igual modo,
En pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida disminuyeron mortalidad. Y recuerden ustedes que estos fármacos son antidiabéticos, pero se usan en situaciones de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ambos demostraron disminución de mortalidad, disminución de visita a las emergencias, miren ustedes, 26%, disminución de riesgo relativo. Y entonces, eso es muy importante. La empaglifosina también demostró disminución de mortalidad, disminución de la evolución del paciente que tenía insuficiencia cardíaca a insuficiencia renal o visita a las emergencias, y en general la empaglifosina y la dapaglifosina mejoran la mortalidad en este tipo de pacientes. Muy bien, entonces es importante que ustedes sepan porque me planteé dar esta charla fue dada para unos colegas, los médicos, sin embargo, yo creo que ustedes ya tienen que estar al día con lo nuevo que hay. O sea, no pueden estar como lo antiguo que usaban digoxina, que solamente furosemida, eso cosa ya es cuestión del pasado. Entonces, si yo decido usar inhibidores SECA, porque no tengo a la mano los ARNIs, la dosis que yo puedo, cualquier inhibidor SECA que ustedes conocen, el captopril, el enalapril, son las que están ahí, pero si yo ya inicio los ARNIs, es decir, la combinación de sacubitril valsartán, son esas dosis. Yo ya tengo que empezar a titular eso. Son parte de la estrategia. Puedo usar betabloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona o la epleronona. Inhibidores de la SGLT2, como hemos dicho, dapaglifosina y paglifosina, y otros agentes. Por ejemplo, si el paciente no tolera inhibidores SECA, podemos usar valsartán, candesartán. Ahora, han salido otros fármacos, ¿no? El vericiguat, la ibabradina, etcétera, que son otros fármacos que les voy a mencionar posteriormente. Entonces, ¿qué es lo nuevo que ahora se maneja? En general, no tan nuevo, ¿no? Esto es lo que se habla en la guía. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mi objetivo es darle un beta bloqueador, un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, su dapaglifosina o empaglifosina, y idealmente darle un ARNI. Si no se puede por los costos o no hay un medio, ya darle, no importa, su inhibidor. Son los 4 parámetros que debo usar, por las cuatro, ¿cómo te puedo decir? Los 4 parantes, las 4 estructuras que nos van a dar el soporte para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y esto obviamente asociado a un diurético. Si el paciente está edematizado, tengo que usar diuréticos de asa tipo furosemida. Y tengo que estratificar, o sea, tengo que dar sí o sí. Luego ya tengo que tomar otras medidas buscando la causa. No quiero que ya se averigüe. Nos vamos a quedar con ustedes en la flecha. Entonces, la guía que nos dice, diuréticos, perfecto, si no tolera los inhibidores SECA, dar los BRATs. Hay otros fármacos, pero que cada vez que se pueden usar como la ibabradina o el vericiguat, que son medicamentos, el vericiguat que se usa para la hipertensión pulmonar y la ibabradina para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, pero todavía sus recomendaciones es 2A y 2B. Entonces, esto solamente para que ustedes lo sepan, este es un estudio que se llama el estudio SHIP, en los cuales demostraron que la ibabradina en pacientes con insuficiencia cardíaca también disminuye mortalidad, pero su recomendación es 2B, 2A. Igual el vericiguat, hace un par de años se demostró que disminuía mortalidad, pero su recomendación es 2B y 2A. Hidralacina puede usarse, sí, pero tiene una recomendación 2A. Una cosa importante es el uso de digoxina. Muchos todavía pensamos o piensan que la fisiopatología normal, que si yo tengo un paciente, si tengo el corazón que tiene baja contractilidad, podría yo darle un cardiotónico como la digoxina. Eso es la lógica normal, pero la evidencia que demostró que digoxina mejoraba la contractilidad, pero no mejora la mortalidad. Por eso cada vez más se usa menos digoxina, cada vez la digoxina es usado menos en este tipo de pacientes. Entonces, digoxina, su recomendación es 2B. Entonces, básicamente, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, lo catalogo como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los 4 fantásticos. Eso llévense ustedes de la mano. ¿Por qué? Los 4 reducen mortalidad. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya he manejado este tipo de pacientes, 4 fármacos, me tengo que ir a buscar
qué otras cosas están asociadas a la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si tiene fibrilación auricular, si tiene arritmia ventricular, si va a iniciar algunos dispositivos. No les voy a pasar estas diapositivas porque no les sirve mucho a ustedes la parte de la sincronización. Nos quedamos con ustedes. Fracción de eyección reducida, los 4 fantásticos. Eso tiene que ser su... ¿Por qué? Porque los 4, ese grupo de fármacos, disminuyen mortalidad. ¿Qué pasa con el otro grupo de pacientes? Ya, esto es para fracción de eyección menor de 40%. ¿Qué pasa con los que están entre 41 y 49%? Levemente reducida. En estos solamente está evidenciado que los diuréticos tienen una buena tolerancia, mientras que la recomendación de los otros fármacos es 2B, o sea, no tienen evidencia su uso. Ahora, en el grupo que tiene fracción de eyección preservada, es decir, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción de eyección más de 50% y tiene, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda asociada a hipertensión arterial, o tiene hipertrofia ventricular izquierda por el ecocardiograma, miren ustedes en esta diapositiva, tienen el ventrículo izquierdo grueso y tienen disfunción diastólica. En este tipo de pacientes lo que se tiene que hacer es uso de manejo de síntomas. Si está con disnea, manejo de diuréticos, buscar la causa de que está condicionando eso, manejo de los antihipertensivos, de los antidiabéticos, en general, manejo de síntomas y buscar la causa que está condicionando todo esto. Y entonces, jóvenes, antes de terminar esto, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, ven signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ven factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, el algoritmo que tienen que llevarse a casa, el algoritmo que tienen que llevar ustedes a casa, es el algoritmo de los americanos y de los europeos muy bien marcado. Es decir, que ustedes si tienen un paciente que están sospechando de insuficiencia cardíaca, tienen que tipificarlo frente a qué están. Más o menos esto ya para terminar con ustedes, jóvenes. Yo tengo historia clínica, tengo examen físico, un electrocardiograma. Si no tengo a la mano péptidos natriuréticos, un ecocardiograma. ¿Y el ecocardiograma para qué me sirve? Para tipificar frente a qué fenotipo estoy. Fracción de eyección reducida, fracción de eyección preservada. Si es fracción de eyección reducida, los 4 fantásticos. Si es fracción de eyección preservada, solamente sintomáticos y manejo de la causa que está condicionando el cuadro. Entonces, jóvenes, en estos 30 minutos o menos, tal vez que hemos conversado con ustedes, el mensaje de la insuficiencia cardíaca es que los responsables de la insuficiencia cardíaca es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, y ahora tenemos nuevas armas como cuáles, con los inhibidores de la neprilicina que nos ayudan a incrementar los péptidos natriuréticos, y el otro es los inhibidores de la SGLT2 como la empaglifosina y la dapaglifosina. Muy bien. No sé si ustedes antes de almorzar tengan alguna pregunta. O ya se durmieron todos. Como creo que es la segunda posibilidad lo que pasa en la clase, entonces, jóvenes, voy a enviarle la clase a su colega para que lo puedan bajar y puedan ustedes entenderlo. Recuerden ustedes que estos conceptos no son tan antiguos, pero tampoco son, o sea, no son tan nuevos, son relativamente nuevos, ¿no? Entonces, en las literaturas antiguas todavía no van a encontrar mucho de dapaglifosina, sacubitril, valsartán, pero es muy importante que ustedes ya tengan que leer parte de la fisiopatología y aplicar su farmacología al manejo de la insuficiencia cardíaca. Ya está. Muy bien, jóvenes. Yo creo que ustedes y yo tenemos hambre y entonces hasta aquí quedamos con ustedes. Les voy a enviar la clase a la delegada para poder, poder conversar, ¿ya? Está bien, Ok, doctor. gracias. Gracias. Buenas tardes. Espero que haya Gracias. sido para ustedes bueno. Hasta luego, chicos.